cadena, papá. Rompe toda atadura, papá. Rompe toda atadura, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Abra conmigo la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente los minutos que tenemos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Lucas capítulo 13. Yo le voy a pedir a usted que, si no tiene de salir, no salga, para que podamos estar con reverencia a la palabra de nuestro Dios, y que disponga su corazón para que Dios hable hoy a su vida. Lucas capítulo 13, en el versículo 1 al versículo 5 vamos a leer. Cuando lo encuentre me regala un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Puede tomar asiento hoy en esta tarde. Le voy a pedir que estos minutos pueda disponer su oído y su corazón para que Dios pueda hablar a su vida. Hoy quiero compartir unos minutos con ustedes sobre la necesidad del arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Vamos, ayúdenme. Arrepentimiento. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que han pecado delante de Dios y que somos pecadores? Vamos a ver. 2, 3, 4. Hay ángeles y querubines acá. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí se han arrepentido? Aleluya. El arrepentimiento es necesario para todos. Todos los que estamos aquí, personas que nos escuchan a través del canal YouTube, todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuantos todos, no dice algunos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay nadie que sea justo. De manera que el gran sabio Salomón en Eclesiastés dice: no hay nadie que sea perfecto y que no peque. Todos. Por eso es que existe el arrepentimiento. Y de hecho, nadie puede entrar al cielo si no tiene un corazón arrepentido. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta un hilo que recorre todas las páginas de la Biblia, hablándonos acerca del arrepentimiento. Y también nos pone de ejemplo a personas que endurecieron su corazón y no se arrepintieron delante de Dios, por lo tanto cayeron en juicio y condenación delante del Señor. Yo quiero que usted esté atento hoy en esta tarde, porque quizás estos son de los pocos mensajes que hoy están siendo predicados en los altares y en las redes sociales. Y vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia qué nos dice la Biblia acerca del arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista, vaya conmigo a la Biblia, o si toma nota, Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia dice en el verso 7 que al ver
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista a la nación de Israel fue: arrepiéntanse de sus pecados. Conviértanse a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen ustedes, porque ustedes van al templo y sacrifican animalitos y corderos y ovejas. Piensen ustedes que están agradando a Dios de esa manera. Si no se arrepienten, de nada de eso les servirá. El primer mensaje de Jesús después que Juan fue encarcelado, Marcos capítulo 1 verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Juan el Bautista nos dice: hay que arrepentirse. Cristo nos dice: hay que arrepentirse, porque de otra manera no podemos ni siquiera entrar al reino de Dios. El arrepentimiento fue predicado por los apóstoles, la iglesia primitiva, Pedro en Hechos capítulo 2 verso 38. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3 verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentimiento. El apóstol Pablo predicó acerca del arrepentimiento cuando se encontró en Atenas, en el Areópago, donde estaban todos los filósofos, donde estaban todos los sabios, los griegos, donde se reunían. La Biblia dice que Pablo, estando ahí en Hechos capítulo 17, verso 30, Pablo les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Usted se da cuenta, arrepentimiento. Juan dice: arrepiéntanse. Cristo dice: el reino se ha acercado, arrepiéntanse. Pedro dice: hay que arrepentirse. Pablo dice: hay que arrepentirse. Pero ese mensaje hoy no se escucha. Y luego Pablo, cuando reúne a todos los líderes de las iglesias en Asia, en el puerto de Mileto, Hechos capítulo 20, vaya ahí conmigo, para que usted sepa que es la Biblia que le estoy predicando. Pablo dice en Hechos 20, 20 y 21, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En estos pocos versículos nos damos cuenta: Cristo habla del arrepentimiento, Juan el Bautista habla del arrepentimiento, Pedro habla del arrepentimiento, Pablo habla del arrepentimiento. La iglesia en los primeros siglos predicó un mensaje de arrepentimiento señalando a Cristo. Los siglos después de la iglesia, lo que se le llaman los padres de la iglesia, desde Policarpio y los próximos 300 años, fueron hombres que predicaron acerca del arrepentimiento. Los grandes hombres de Dios desde los siglos anteriores hablaron del arrepentimiento. Pero hoy tenemos una pandemia de apóstoles y de profetas que no le están hablando a la iglesia del arrepentimiento. Le están hablando de éxito, le están hablando de fama, le están hablando de prosperidad, le están hablando claves para ser prósperos, le están hablando para que el ego del hombre se encumbre y suba más alto. Y no le están diciendo a la iglesia que Dios demanda arrepentimiento de todos aquellos que invocamos y glorificamos su nombre. Diga conmigo: arrepentimiento. Las primeras tesis, si usted va y busca las primeras de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la capilla de Gutenberg en Alemania, las primeras 3 tesis de Martín Lutero se referían al arrepentimiento, llamando a los papas a que se arrepintieran de toda la corrupción y de todo lo que estaban vendiendo las indulgencias en la iglesia. Y les empezó a decir que un alma, si no se arrepentía, no podía ni siquiera entrar al cielo. Arrepentimiento. Charles Spurgeon dijo: ningún alma puede entrar al reino de Dios si no se arrepiente. Pero hoy en día no escuchamos eso. El arrepentimiento es necesario para cada uno de nosotros.
Todos los predicadores de los primeros siglos y de la Edad Media predicaron sobre el arrepentimiento. Hoy el arrepentimiento ha desaparecido de los altares. No se habla de arrepentimiento. La mayoría de los predicadores centran su mensaje en el éxito. Centran su mensaje en mensajes que levantan simplemente y mueven las emociones del pueblo. Pero no le predican al pueblo que hay cosas que se están practicando en nuestra vida y aún dentro de la iglesia que son abominables delante de Dios y que por lo tanto tenemos que arrepentirnos. Probablemente este es uno de los mensajes que no va a haber mucho júbilo, ni amén, ni gloria a Dios, pero yo estoy preparado durante toda la semana para eso. Porque no se habla de eso hoy en día. Hoy los mensajes es tu mejor versión. Y predicadores que simplemente son predicadores motivacionales, que se aglomera cantidad de personas para querer oír cómo sacar tu mejor versión. ¿Qué mejor versión? Si tu corazón no ha sido regenerado, no hay mejor versión, porque la Biblia me dice que tu corazón es malvado y perverso, más que todas las cosas. Solo Dios puede transformar y tocar un corazón, y si ese corazón no se rinde y reconoce delante de Dios su pecado, ¿qué versión ni qué nada? Esos son los mensajes que hoy se están predicando dentro de las iglesias. Hay predicadores que están más interesados en tu dinero que en tu alma. Así es, Padre. Están aquí, si alguien está aquí conmigo, dígame amén. Ellos no están interesados, para ellos lo importante es que tú traigas tu diezmo y que des tu ofrenda y que aportes para la obra. Pero ellos no están interesados si tú oras, si tienes una vida de oración delante de Dios, si lees la Biblia, si te estás consagrando cada día delante de Dios. A ellos no les interesa nada de eso. Y son iglesias que se llenan. Y son iglesias donde hay luces, donde hay cámaras, donde hay de todo. Solo son ruido esas iglesias, por eso es que se llenan. Pero cuando alguien te predica a ti, mantente en una iglesia donde el que te está predicando la palabra, aunque algunas veces es como la sal o el limón que cae en la herida, te va a doler, te va a arder, pero a la misma vez eso va a curar tu herida, eso va a sanar tu herida, y eso te va a decir a ti que existe un Dios en el cielo que demanda corazones arrepentidos, humillados, quebrantados delante de su presencia. Hoy los mensajes de hoy simplemente elevan el ego de las personas, pero no lo confrontan con la realidad que están viviendo. La Biblia nos dice que todos necesitamos arrepentirnos. Todos. Y quizás hay personas que puedan decir, bueno, yo no soy tan malo como aquel. Bueno, yo no he sido tan una mala persona como aquella que yo conozco. O quizás yo no soy tan malo como aquel compañero de trabajo. Qué malo, qué perverso, qué lépero es esa persona. Bueno, yo no soy tan mal hijo como otro en comparación a otros hijos. Nunca te compares con los peores. El primer error de nosotros es compararnos con alguien peor. Y la Biblia nos pone como medida a nosotros, no otro ser humano. La Biblia nos pone como medida a nosotros a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero muchas veces nosotros empezamos a compararnos con otras personas. Bueno, lo que yo hice no es tan malo. Y yo no creo que esto amerite un arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos. Desde el violador, el asesino, el que roba, hasta aquel que tiene un mal pensamiento que nadie se lo conoció, pero Dios sí lo conoce. Bendito Dios. Desde aquel que porque quizás alguien le dijo las cosas y lo sintió molesto y rápido pensó, ojalá que le pase algo, ya eso es pecado. Pero nosotros muchas veces solapadamente creemos, categorizamos los pecados. Bueno, pecado grande, pecado mediano, pecado pequeño. Bueno, yo no creo que aquel pecadote que aquella persona así cometió, sí necesita arrepentirse. Yo no creo que este pecadito tan chiquitito, no necesita. Diga conmigo arrepentimiento. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos caer de rodillas arrepentidos delante de Dios. Gracias por los 2 y 3 que están diciendo. Los demás ya están a punto de graduar de seres vivientes.
Habla, Padre. A Jesús, cuando Jesús estaba predicando, compartiendo la palabra, inmediatamente se le acercan unas personas, y dice la Biblia, en aquellos días se le acercaron a Jesús algunos que le contaron: mira Jesús, mira que en una ocasión estaban unos galileos que fueron al templo a orar, a ofrecer su sacrificio, pero Herodes se indignó contra ellos, y lo que hizo fue que los mató a ellos, la sangre de ellos y la sangre de las víctimas que iban a ofrecer en sacrificio, él las mezcló. Y ¿sabes qué? De seguro eran malas personas. Esos individuos eran los más malos de Galilea. Eran personas que habían hecho maldad a la sociedad, habían hecho crímenes, eran asesinos, era gente corrupta, era gente depravada, era gente mala. Por eso le sucedió eso. Y Jesucristo le dijo: un momento, ustedes no piensen que porque ellos padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los que habitaban en Galilea. Les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, Aleluya. también ustedes van a perecer. Pero en otra ocasión, mira, andaba un grupo de personas ahí cerca de la torre que habían construido en Siloé, y mientras ellos iban caminando, quizás en un atardecer o en un amanecer, no sé yo, pero ¿sabes qué? La torre se vino abajo y mató a 18 de ellos. Esas eran personas malvadas, malas. Por eso les pasó eso, porque rápido nosotros, cuando a alguien le está pasando algo, es que de seguro está en pecado. Es que de seguro ese no está haciendo nada bueno. Pero cuando es a nosotros nos justificamos. Bueno, eso es lo que yo hago. Usted no. Aleluya. Les cayó esa torre porque eran los más malos. Jesús les dice: les aseguro que no es lo que ustedes están pensando. Si ustedes no se arrepienten, ellos no eran más malos que los que habitaban en Jerusalén. Si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán igualmente. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Amén. Y probablemente la atmósfera hoy en esta tarde será así. Amén. Y gloria a Dios. Y será así. Pero no hay ningún problema. Y solo quiero hablar dos cositas. ¿Qué es el arrepentimiento y qué produce el arrepentimiento? Porque este es un tema que podría hablar una serie y meses. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Para que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que Dios pide de nosotros. Porque usted le podrá presentar la mejor ofrenda a Dios y podrá traer la máxima cantidad de dinero al altar, pero si usted no se arrepiente, de nada le sirve. Yo le voy a predicar siempre la verdad. De nada. ¿Qué es el arrepentimiento? Damas y caballeros, el arrepentimiento es tan sencillo que es humillarnos. Es humillarnos. Es darme cuenta que Él es santo, 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 y que yo soy un pecador, y cuando yo reconozco eso, en mi humildad caigo de rodillas delante de Dios. ¿Y quién soy yo para estar delante de aquel que es 3 veces santo? Amén. Humillarnos delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 4 verso 6, Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 y Mateo capítulo 23 verso 12. Dice la Biblia: pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice: Él resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. ¿Qué es un humilde? Para que usted pueda tomar nota. Un humilde es aquel que tiene un corazón arrepentido. Eso es ser humilde. Una persona humilde es que aquella que tiene un corazón arrepentido, que sabe que no es buena ficha. Aleluya. Amén. Que sabe que no es buena pieza, que no se justifica a sí mismo comparándose con otros o llamando a otros peores, sino aquel que cae de rodillas y reconoce. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 5: igualmente jóvenes, dice la palabra del Señor, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. Hay que humillarnos. Eso es arrepentirme. Me humillo. De hecho, en Israel, para el día de la expiación, el Yom Kippur en Israel es una celebración nacional
de humillación en el cual el pueblo de Israel se humilla delante de Dios en ayuno. Y es la única vez en el año que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, y ellos se esparcen ceniza, se visten de silicio y se humillan delante de Dios en señal de arrepentimiento, aunque Israel lo llevó a un extremo, solamente en apariencia. Y Dios que lo conoce todo. Hermana, tú te podrás poner una falda que te llegue hasta los tobillos y te cubra hasta la uña, y no necesitas ponerte ni paticure ni nada de eso. Y puedes ya andar una falda hasta ahí, y tú puedes andar cubierta que solamente los ojitos se te echen de ver. Pero si tienes una lengua, yo no sé si alguien está aquí hoy. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe completamente todo. Así que Dios sabía que el pueblo de Israel simplemente era una apariencia. Por eso cuando Dios les escribe a través del profeta Jeremías, en el quinto, en el sexto, en el séptimo mes, que ustedes se humillaron, ustedes no se han humillado para mí, porque Dios les está diciendo, ustedes no se han arrepentido de sus pecados. Ustedes continúan haciendo lo mismo, y vienen y se esparcen ceniza, y se visten de silicio, y se humillan delante de mí, pero lo están haciendo en apariencia, porque Dios nos conoce. Amén. Por eso dice la Biblia, Mateo capítulo 22, verso 12, porque el que se enaltece Humillado. será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo contrario al arrepentimiento es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. El orgulloso se cree mejor que todos los demás. El orgulloso cree que él no necesita de nadie. El orgulloso se cree superior y mejor que todos. Eso es el orgullo. Por eso una persona orgullosa choca delante de Dios, y Dios resiste a los orgullosos. El que tiene un corazón humilde nunca se considera más que otro. El que tiene un corazón humilde nunca mira a los demás bajo de su hombro. No. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Una persona que es humilde considera a los demás superior a él. Yo no me considero superior a usted, porque en primer lugar no lo soy. Delante de Dios todos somos iguales, y todos valemos la misma sangre de Jesucristo. Y no debe haber en nuestro corazón orgullo, y no debe en nuestro corazón haber altivez, porque eso corta, seca el mover de Dios en nuestra vida. Pero lo contrario al arrepentimiento es el orgullo. El que es humilde reconoce su condición, reconoce cuando ha fallado y se arrepiente y pide perdón. El que es humilde no se cree mejor que nadie, no se cree superior a nadie. El que es humilde reconoce que es un necesitado de la gracia de Dios, que es un simple mortal pecador, lleno de defectos y de errores, y que necesita humillarse continuamente y pedirle el perdón de Dios. Amén. Eso es arrepentimiento. Humildad, reconocer mi maldad, mi pecado, y caer de rodillas delante de Dios. Lo segundo, que es el arrepentimiento es reconocer mi condición. Primero, humillarme delante de Dios. Yo me humillo delante de Dios porque sé quién soy. Necesito de la gracia de Dios continuamente. Necesito el perdón de Dios para mi vida. Necesito que la sangre de Cristo cubra mi vida cada día. Pero a la misma vez, el arrepentimiento es reconocer nuestros pecados. Es reconocer quiénes somos. Amén. ¿Qué hicimos esta semana? ¿Qué hicimos justamente el día de hoy antes de venir a la iglesia? Y si yo vine y empiezo a predicar y a cantar y a levantar mis manos y a querer adorar a Dios, y ni siquiera me he arrepentido de lo que dije, de lo que hice, ¿cómo es posible? Y así están llenas las iglesias, que todo lo tapamos, todo lo cubrimos. Con tal que no me lo vea el hermano, no hay problema, pero Dios sí lo sabe todo. Y delante de quién tenemos que arrepentirnos es delante de Él. Probablemente usted hoy vino a la iglesia, pero allá el día de ayer llegó a su casa su 12 de cerveza y ahí estuvo durante la noche. Ahora viene a que Dios limpie sus pecados y ni se ha arrepentido. Aleluya. Están aquí.
reconozcamos nuestra condición. Que no nos pase la del fariseo. ¿Se recuerda esa historia en Lucas capítulo 18? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo: Señor, no soy como aquel, no soy como el otro, no soy como aquella otra. Mira aquella hermana que va entrando. Señor, tú sabes quién es. Yo no soy como ella. Ajá. Señor, yo no soy como aquel ladrón, no soy como aquel adúltero, no soy como aquel mentiroso, no soy como aquel que se postra ante una imagen y la adora. No soy como aquel que anda allá, Señor, sembrando discordia. Yo no soy como esa gente. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él se justificaba a sí mismo. Eso es considerado. La Biblia dice que él se justificaba a sí mismo. Él se creía mejor que otros. Amén. Dile al que tienes ahí a tu lado: yo no soy mejor que tú. No soy mejor que tú. Aleluya. Yo soy más justo que aquel. Ella es más pecadora que yo. Yo no soy tan malo como el otro. Él es más pecador que mí. Eso es justificarse a sí mismo. Así que el publicano, dice la Biblia, que estando de lejos, imagínense usted venir aquí al templo a orar, y mientras usted está entrando, que el hermano, y si tiene alguna bronquita con usted, y se pone a orar: Señor, mira, yo no soy como esa perversa que viene entrando ahí. Hermano, Señor, yo no soy como esa chismosa, Señor. Yo no soy como ella, Señor. Y mire, es una ladrona, Señor. Yo no soy como ella. Hermano, usted dice ni qué va a querer orar usted así. Por eso es que dice la Biblia que el publicano, aún de lejos, era una costumbre en Israel, se golpeaba el pecho. Una costumbre en el pueblo de Israel, diciendo: Señor, yo reconozco, soy pecador, soy malo, Señor, delante de ti. No merezco tu gracia. No merezco que tú hayas muerto por mí. No merezco tu perdón, Señor. No merezco tu gracia. No merezco tu favor. No lo merezco, Dios mío. Sí, soy malo. Sí, soy pecador. Sí, soy perverso. Sí, soy eso, Señor. Oh, Dios mío, perdóname, soy eso. Y se golpeaba el pecho. El otro: yo no soy como él, Señor, tú sabes, yo soy mejor. ¿Cuántos cristianos no hay así? Amén. Aleluya. Que se golpean el pecho diciendo que son mejores que otros, que no soy tan malo como otros. El fariseo no reconoció su pecado. Él creía que estaba bien y que no necesitaba arrepentirse. En cambio, el publicano reconoció: sí, Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador. Soy malo, Señor. Perdóname, me arrepiento. Yo sí reconozco mi pecado. Muchas veces nosotros, o mucha gente, está como este fariseo. Usted conoce de esa gente que en vez de reconocer su pecado, está señalando los de otro. Eso es el fariseo. El fariseo, él nunca peca. El fariseo, para el fariseo, todos son pecadores, solo él no. Aleluya. Amén. El fariseo, míralo, mira la paja que está en el ojo del hermano. Eso es el fariseo. Pero no echa de ver el bosque que hay en sus ojos. Ya no es tronco, hermano, es bosque. Aleluya. Ese es el fariseo. Él siempre está señalando: mira, yo no soy como la hermana. Y yo no soy como el hermano. Él siempre está mirando los errores de los demás. Eso hace el fariseo. Pero el pecador reconoce: Dios mío, yo sí soy pecador y me arrepiento y me vuelvo a ti y perdona mi pecado y límpiame con tu sangre. Yo reconozco, como dijo David, he pecado contra ti. Oh Dios mío, no me quites de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Gran diferencia entre Saúl y David. Mientras Saúl estaba preocupado por quedar bien con el pueblo, David estaba preocupado que Dios no quitara su espíritu de él. Imagínense. Cuando Saúl peca y Samuel va y le dice: locamente has hecho. Hoy el Señor hubiese confirmado tu reino para siempre sobre ti y tu descendencia, pero has actuado estúpidamente, dicen otras traducciones. Has actuado como un tonto.
porque no honraste al Señor, no obedeciste el mandato del Señor. Ahora el Señor te quita del reino y pone a otro. Y la Biblia dice que Samuel quería irse y vino y le jaló la túnica. ¿Sabes qué? Preséntame ante el pueblo. Estaba preocupado por el pueblo. Así hay mucha gente, está preocupada por el qué dirán. Aleluya. Así estaba este fariseo. Mientras David, ¿saben qué? Cuando Natán confrontó a David, ¿saben qué? Se humilló 7 días de rodillas en ayuno, clamando delante de Dios: Señor, yo he pecado contra ti. Señor, tú me diste la casa de Israel, tú me confirmaste como príncipe de tu pueblo, y yo te fallé, y yo pequé. Señor, yo vengo delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches delante de tu presencia. Límpiame y seré más limpio, límpiame con hisopo, Dios mío, porque contra ti he pecado, me arrepiento, me vuelvo a ti. Por eso es que dice la Biblia que el publicano que reconoció su pecado fue a su casa justificado antes que aquel fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo se exaltó a sí mismo creyéndose mejor que los demás, pero el pecador reconoció su pecado y Dios lo perdonó, y Dios lo justificó, y Dios lo limpió. Hay que reconocer las veces que metemos los pies. Eso es arrepentimiento. Me humillo delante de Dios. Reconozco: Señor, yo he hecho lo malo delante de ti, no merezco nada. Y lo tercero, arrepentimiento es un cambio de vida. Arrepentirse es darnos la vuelta en dirección hacia donde vamos. Si voy hacia este lado, y si este lado que voy me lleva en contra de la voluntad de Dios, voy a revertir en desobediencia delante de Dios. Y si yo me arrepiento, doy un giro completamente y me dirijo hacia la voluntad de Dios. Señor, iba en aquel camino, pero me arrepiento y me vuelvo a ti. Señor, me arrepiento delante de tu presencia. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar un giro y volvernos a Dios de nuestro mal camino. Hay mucha gente aquí que necesita dar un giro a su vida. Aleluya. Voy a empezar a predicar un poquito más pausado de lo que hoy sigue. Hay mucha gente aquí que va por un camino torcido. Va por un camino en rebeldía y en desobediencia. Va por un camino que a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú eres consciente, la Biblia te dice. Lee la Biblia y la Biblia te lo está diciendo. Y tú sigues por ese camino. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Señor, en este camino estoy en desobediencia, porque la Biblia a mí me dice esto y yo no lo estoy haciendo, o estoy haciendo lo contrario. Dios pidió perdóname, yo me arrepiento y tomo dirección contraria. Aleluya. Bendito Dios. Jeremías, hablando de la nación de Israel en Lamentaciones capítulo 3 verso 40. Jeremías dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Yo creo que es tiempo para nosotros hoy que escudriñemos nuestra vida, que escudriñemos cómo estamos delante de Dios, que escudriñemos, porque a Dios no le impresiona tanto lo que tú puedas cantar o predicar o hacer. A Dios le impresiona cuando tú te quebrantas y te humillas y te arrepientes delante de su presencia. Eso es lo que Dios le agrada. Vamos, y si es para el Señor, déselo con fuerza, con su corazón. Creo que es tiempo de los que estamos aquí, personas que nos escuchan, que examinemos nuestra vida, el camino que estamos caminando. Jovencita, piensa si ese camino que llevas a Dios le agrada. Joven, piensa en ese camino que tú estás, esas intenciones oscuras y sucias que llevas, si es la voluntad de Dios. Hermano, hermana, piensa con qué intención tú te le estás acercando a esa persona. Piensa, escudriña tu camino. Piensa lo que estás haciendo. Y un volvernos a Dios. Dios mío, esto a ti no te agrada. Me vuelvo, me arrepiento, cambio de vida, porque eso es arrepentimiento, un cambio completo. Así como el que hizo Saulo de Tarso, un hombre que iba persiguiendo a la iglesia, se encontró con Jesús camino a Damasco. El afán de Saulo era llegar a Damasco y prender a los que predicaran el evangelio y llevarlos a la cárcel y azotarlos, pero yendo al camino a Damasco, Cristo Jesús se le aparece en el camino. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hago, Señor?
Señor, dime qué hago. Vete y entra en la casa de tal y ahí alguien va a ir para orar por ti y te van a decir lo que tienes que hacer. El hombre se arrepiente cuando el Señor viene y envía a Ananías y ora por él y los ojos le son abiertos y es lleno del Espíritu Santo. Ya no continúa haciendo lo mismo. Eso es un cambio. Usted no me diga a mí que usted se ha arrepentido si sigue haciendo lo mismo. Voy a ir más despacio para que me entiendan, porque a veces hablo tan rápido y usted no se queda ahí en el aire. Voy a ir más despacio entonces. Usted no me diga a mí que usted está arrepentido si usted sigue haciendo lo mismo. A veces creemos que con venir a la iglesia estamos bien. Y allá en la casa vivimos diferente. Y allá en la escuela hacemos cosas diferentes. Allá nos metemos en los baños de la escuela, los jóvenes. Allá a estar chateando con otra joven que no es ni cristiana. Aleluya. Y allá cuando nadie nos ve, estamos chateando en las redes sociales con otras personas que no deberíamos. Yo no sé si están aquí hoy. Por lo menos no se ponga, no se ventanee usted solo, no decaiga su rostro, por favor. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos iban al templo y con ellos creían que estaban bien. Y por eso Dios le habla. Cuando tenga tiempo en su casa, lea Jeremías 7 y 26. Capítulo 7 y capítulo 26. El pueblo iba al templo a adorar a Dios. Y en el capítulo 26, Dios le dice a Jeremías: mira, ve y ponte en los atrios de la casa de Jehová. Y dile a todo el pueblo que viene a adorar mi nombre, que se conviertan de sus malos caminos. Que se arrepientan y abandonen toda la rapiña que hay en ellos. Que den un giro y que dejen de hacer lo malo y se arrepientan de su maldad. Hoy los predicadores no le predican eso a la iglesia. Imagínense que Dios quisiera recoger una ofrenda después con ustedes, predicándoles así. Oh, gloria a Cristo. Yo no sé si alguien está aquí hoy. Por eso es que hoy no se predica este tipo de mensajes. Se predica mensaje a la gente diciéndole: Dios me ha ungido y voy a bendecir para que tu negocio prospere. Y si ganabas 1 millón, hoy vas a ganar 5 millones. Y si tenías un carro del 90, hoy vas a tener el 2024 que viene de camino ya. Y la gente quiere escuchar eso. Y vas a cambiar del apartamento, Dios te lleva a una casa. Y de la casa que está, vas para otra de 2 y de 3 pisos. La gente quiere escuchar eso, pero nadie quiere escuchar a decirle: examina tu vida, cómo está, si lo que estás haciendo a Dios le agrada. Y si a Dios no le agrada, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Dios. El Señor te conoce, el pastor no te conocerá, el hermano no sabrá lo que tú estás haciendo allá en los secretos donde nadie te ve, pero Dios sí lo conoce. Dios sabe exactamente, Dios conoce lo que tú sientes en contra del hermano, en contra de la hermana. Arrepiéntete de eso y pídele perdón a Dios. Nadie te predica de eso hoy en día. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Porque de nada nos sirve venir a la iglesia si seguimos siendo los mismos. De nada nos sirve. Si seguimos siendo el mismo mañoso que hacemos tranza. Si seguimos siendo las mismas personas que andamos allá quitando dinero prestado a todo el mundo y al final ni le pagamos a la gente. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Cómo bajó todo eso en la iglesia? ¿Cómo bajó todo eso en la iglesia? Yo le voy a dar este consejo. De hecho, a mí no me pida dinero prestado. No hay nada. Todo aquel que presta dinero se arriesga a 2 cosas. Ay, ay, ay. Usted ya la sabe. Ya son listos. Pierde su dinero. Pierde la amistad. Pero perder la amistad no hay problema, porque esa no es amistad. Si alguien le quita dinero prestado y no le paga, ¿qué amigo? Aleluya. Pero eso sucede. Y hay mucha gente que aún así entra a las iglesias con esa intención de hacer daño, de hacer maldad. Oh, gloria a Cristo. Oh, gloria a Cristo. Hermano, no me malinterprete. No estoy diciendo que en algún momento de su vida no viene en algún bache. Económicamente pierde el trabajo, se queda sin empleo, qué sé yo, cualquier cosa puede suceder.
Y por eso, como hermanos en Cristo, debemos estar en comunidad para amarnos y apoyarnos y bendecirnos unos a otros. Yo no estoy diciendo que, yo no estoy diciendo quizás todo aquello malo, lo contrario. Lo que yo estoy diciendo de personas que lo hacen con esa intención, que Dios las conoce en su corazón. Pero qué silencio allá. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dios nos conoce completamente. ¿Qué podemos ocultar de nosotros al Señor? Pero una persona que en realidad se arrepiente y dice: Señor, yo sé que he hecho lo malo, hay un cambio de vida, deja atrás de hacer lo que estaba haciendo, todo lo malo que estaba haciendo y que a Dios no le agradaba, y ¿sabes qué? Y empieza a hacer aquello que a Dios le agradaba. Eso es arrepentirse. Yo debo de arrepentirme de todas esas cosas malas que he hecho, y algunas veces ni siquiera le hemos pedido perdón, ni siquiera nos hemos humillado, ni siquiera le hemos dicho a Dios: perdón, Señor, por esto que hice. Una evidencia de que alguien realmente se ha arrepentido es cuando deja de hacer lo malo que ha estado haciendo. Eso es arrepentimiento. La persona que se arrepiente deja un pecado y no vuelve a practicar ese pecado. Eso es una muestra de arrepentimiento. Pastor, explíquenlo más. Si era una persona chismosa y reconoce que el chisme es pecado, me arrepiento y ya no ando chismeando. Oh my God, my God. Yo sé que esto no iba a estar. Pastor, no es lo mismo predicar de gloria y de avivamiento y de alabanza y de yo sé que no. Pero como Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aun cuando no crean que la palabra no solamente va para allá, también corta para este lado. Porque así es la palabra, corta así. Por eso es que la Biblia dice que es espada de doble filo. Avienta para allá y cuando viene también. ¿Me entiendes? Va para allá y viene también. O sea, que usted cree que para mí es fácil estarle predicando. Yo estoy tragando grueso también. Trato la manera de aliviarlo un poco para que quite esa cara que usted tiene. A lo que les quiero decir es que todos estamos fregados aquí, todos estamos fritos y necesitamos arrepentirnos delante de Dios y no justificarnos y no creernos más limpios, no creernos más santos y no creernos mejor que nadie, sino reconocer la maldad que hay en nuestro corazón y volvernos delante de Dios y arrepentirnos delante de Él y dejar de hacer lo malo. Amén. No me levante la mano. ¿Cuántas veces los que hemos trabajado en construcción y vemos que sobra pintura y sobra cables eléctricos y sobra tantos materiales y no es fácil abrir el baúl del carro y que nadie nos vea y subir 3-5 galones? Amén, aleluya. Eso es fácil. Oh, gloria. Yo sé que esto no levanta mucho, gloria a Dios. Eso es fácil. Llenar el carro y no darme cuenta que quizás nadie me está viendo, pero Dios sí, pero en el momento que usted dice: Señor, perdóname, Dios mío, me arrepiento de este pecado, Señor, yo sé que esto no te agrada a ti, Padre, y ¿sabe qué? Y me arrepiento, Dios mío, perdóname, y si usted se arrepiente, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a perdonar su pecado. Pero ¿cuál es una evidencia de que usted se arrepintió? Que de repente en su casa necesita una manito otra vez. Aleluya. Ya usted sabe, ¿verdad? Ya usted sabe, ¿verdad? Y de repente sigue trabajando y se da cuenta: ay, qué montón de pintura ahí, mis paredes, ¿cómo están? Ahí es el choque. Pero si usted se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Dios, ¿sabe qué? No, diablo mentiroso, no voy a volver a ceder nuevamente, no voy a volver a robar y no lo voy a volver a hacer porque me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios. Prefiero mejor ir a Home Depot y comprarme una lata de pintura para pintar mi casa y no regresar a tomar lo que no es mío. Eso es arrepentimiento. Dile a tu vecino: ¿tú cómo estás? Dile. ¿Cómo estás? Eso es arrepentirme. Arrepentirme es reconocer. Síganme, por favor. Arrepentirme es reconocer: Señor, te robé los diezmos esta semana. Señor, no diezmé como es debido, Dios mío. Perdóname, me arrepiento, te pido perdón. En la siguiente semana doy lo que es de Dios y me pongo a cuentas con Dios. Eso es señal de que te has arrepentido. Hay gente que hay que predicarles de eso y solamente se arrepiente cuando escucha al predicador predicarle. Y después de las 2-3 semanas vuelve a lo mismo. No te has arrepentido ni que nada. Porque si tú te has arrepentido y reconoces: Señor, gané tanto, pero solo di esto, arrepiéntete, dile a tu vecino:
Arrepiéntete. Ay, nadie le quiere decir porque están iguales, hermano. Caramba. Caramba, aquí en la iglesia. Cada quien le va a querer decir al otro arrepiéntete. Y sabe cómo está. Hay mucha gente que se le puso roja hasta la cara, los cachetes ya. Pero yo te voy a predicar. Si estás arrepentido, arrepiéntete de veras y no vuelvas a hacer eso. Eso es arrepentimiento. Volverle a Dios y decirle a Dios: he fallado, te he robado. Hay mucha gente que mejor dice: trágame tierra, trágame. Aleluya. Bueno, eso es arrepentirme. Imagínense yo que me arrepienta. El Señor no hice esto y me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Hay mucha gente que llora y pide perdón y se arrepiente y luego mañana sigue haciendo lo mismo. No, yo quiero que entendamos. Dios sabe que todos fallamos y que pecamos y que cometemos errores. Dios lo sabe muy bien. Pero una cosa es constantemente: Señor, yo pequé contra ti, me arrepiento, muy bien. Voy a cerrar puertas, no voy a seguir haciendo lo que a ti no te agrada. Pero yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y mañana sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Amén. ¿Alguien está conmigo aquí? Y así hay mucha gente en las iglesias. Dice que se arrepiente y usted mira a la hermana, como dice el dicho, lágrimas de cocodrilo. Le rodean por la mejilla. Lleva la pinturita que lleva la hermana toda para abajo. Pero mañana está haciendo lo mismo, por lo cual está llorando y pidiendo perdón. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Yo me arrepiento, Dios mío. Estoy haciendo esto, Padre Santo. Me estoy acostando con un joven que no estoy casado con él. Me arrepiento, Dios mío, y no lo voy a hacer hasta que nos casemos. Señor, caí en adulterio, sí, me arrepiento. Y ayúdame a no volver a caer en ese pecado asqueroso. Y me arrepiento delante de ti. Y no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Pero yo le pido perdón a Dios en una cosa. Y luego mañana estoy volteando a ver a Juanita y a Teresita y a toda la que pase. Y mis ojos se me van para un lado a otro. ¿Qué arrepentido ni que nada? Aleluya. Amén. Yo te voy a predicar siempre con libertad, porque la Biblia no te la voy a ocultar. Eso es arrepentirse. La jovencita que ya la manosean en la escuela y viene llorando y se arrepiente. Y luego el día lunes que vuelve a ir a la escuela, deja que aquel buitre le ponga las manos encima otra vez. ¿Cómo que estás arrepentida? Amén. Yo voy a terminar aquí, creo. Ahí ya se motivaron, pero si les hablo de finanzas, ahí no dice: siga, hable, ahí ya no. Pues siga, usted siga y haga lo que es correcto delante de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice. La Biblia lo dice muy claramente: maldito soy con maldición, porque toda la nación entera me habéis robado. ¿Y en qué me han robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí casi solo mi esposa dice amén y gloria a Dios. Los demás, donde ahí no dice: sí, siga, negro, siga, negrito, siga. Pues voy a seguir, te voy a decir: ponte a cuentas con Dios. Aleluya. Y deja de hacer lo malo que a Dios no le agrada y arrepiéntete. Como Pedro le dijo a Simón el mago: arrepiéntete, porque hiel y amargura está tu alma. Arrepentimiento. Señor, yo reconozco esto, me arrepiento, me humillo, no lo vuelvo a hacer y me pongo a cuentas contigo. Eso es arrepentimiento. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Arrepentirse es confesar mi pecado, pedir perdón y dejar de seguir haciendo lo malo. Eso es arrepentirse. Proverbios 28:13. Todos conocen ese versículo de memoria, por lo menos el 90% de la cristiandad. El que encubre sus pecados, vamos, ayuden. Yo sé que mucha gente aquí se lo sabe, pero ahorita la garganta la tiene reseca. Pastor, déjeme, pastor. El que encubre sus pecados, más el que los confiesa. ¿Y qué? Y sigue en él. Se aparta. Alcanzará misericordia. Me arrepiento, confieso y me aparto. Eso es arrepentimiento. Pastor, explíqueme. Una ilustración bíblica te voy a poner. Iba pasando Jesús hacia Jericó y había un hombre grandísimo en la ciudad llamado Zaqueo. De allá ya usted sabe.
Y la Biblia dice que era tan chaparrito Zaqueo que la multitud no dejaba ver a Jesús. Y él dijo, yo quiero conocer ese Jesús. Ese Jesús dice que hace milagros, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera demonios y sana de toda enfermedad. Yo quiero saber quién es ese Jesús. ¿Y qué es lo que hizo? Subió arriba de un sicómoro para ver a Jesús. Jesús sabía que ahí estaba Zaqueo. Cuando Jesús va caminando y justamente, haga de cuenta que la rama del sicómoro está así, Jesús justamente abajo del árbol y se detiene ahí, toda la caravana se detuvo. Zaqueo, date prisa, bájate, desciende. Hoy voy a ir a cenar contigo a tu casa. Y todos los demás dijeron, ¿a dónde va a ir Jesús? A la casa de este ratero. Porque escúcheme, Zaqueo era jefe de los publicanos. Eso significa que él tenía bajo su cargo a muchos cobradores de impuestos. Y venía y le decía, supongamos que el hermano Víctor es un cobrador de impuestos y yo soy el jefe de él. Lo que hoy sucede en muchos de nuestros países, mira, va a llegar la familia la familia Sotomayor. Mira, esa familia Zaqueo, esa familia le cobra $5,000 de impuestos. Ellos solo deben 3,000, pero van a ser 1,000 para ti y los otros 1,000 para mí. Y entonces Jesús le dice, Zaqueo, bájate, vuela a tu casa. Y toda la multitud le está diciendo, ¿dónde va a ir Jesús? ¿Dónde Zaqueo? Ese es un ladrón. Ese tipo es un extorsionador. Cobra de más en los impuestos. Le sube el precio a las cosas. Es miente. Es una rata. Usted viene Zaqueo y se baja del árbol y corre al mercado, qué sé yo, y se va a hacer los preparativos. Miren, Jesús va a llegar a mi casa. Hagan algo de comer para Jesús. Y Jesús llega. Y viene Zaqueo. Y cuando Jesús le está diciendo, mira, él es también descendiente de Abraham, el hijo del hombre vino a buscar. Y viene Zaqueo y dice, mira, Jesús, algo tengo que decirte, Jesús. Dime, Jesús, yo he defraudado a mucha gente, Jesús. Y les he robado a mucha gente, Jesús. Pero ¿sabes qué? De a todos los que he defraudado, hoy se los devuelvo. Cuadruplica. Eso es arrepentimiento. Zaqueo no volvió a seguir siendo tranza. Amén. Oh, gloria a Cristo. Yo mismo voy a decir amén y gloria a Dios. Oh, gloria a Cristo. No siguió robándole a la gente. Hay algunos que solo le hacen así como el garrobo. Eso es arrepentimiento. Zaqueo dijo, Dios mío, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Se arrepintió y no siguió haciendo eso. Ahora, quiero ir terminando. ¿Qué produce el arrepentimiento? Vimos que arrepentimiento es humillarnos. Arrepentimiento es reconocer nuestra condición, lo que somos delante de Dios. Arrepentimiento es un cambio de vida, es un giro de vuelta hacia el Señor. Eso es arrepentimiento, cambiar. Si le estás fallando en algo, pues arrepiéntete y cambia, ya no lo sigas haciendo. Cualquier cosa que sea, si tu vida no está en orden, no está bien, Señor, me arrepiento y quiero agradarte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, ya no quiero seguir haciendo esto. No quiero seguir haciendo fraude, no quiero seguir de mentiroso y no quiero seguir haciendo esto, ni aquello ni lo otro. Me arrepiento y hay un cambio en mi vida. Pero quiero terminar con dos cosas. ¿Qué produce el arrepentimiento? ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y dejamos de hacer lo malo? Lo que a Dios no le agrada. Y esto es muy importante. El arrepentimiento, escúchamelo muy bien, a la luz de la Biblia, y te lo voy a demostrar. El arrepentimiento, cuando una persona está haciendo algo malo que a Dios no le agrada. ¿Saben qué es lo que está? Esa persona está bajo juicio y bajo castigo de Dios. Pero en el momento que esta persona se arrepiente, ¿saben qué es lo que sucede? Dios detiene el castigo. Porque eso es lo que causa el arrepentimiento. El arrepentimiento hace que Dios detenga el juicio y el castigo que Él iba a traer sobre tu vida. Esto lo voy a comprobar a la luz de la Biblia. Cuando Dios ve que nos arrepentimos y dejamos de hacer lo malo, Él dice, mira, ya se arrepintió. Por lo tanto, Dios dice, no puedo enviarle el castigo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que Él no desprecia
Un corazón contrito y humillado. La Biblia nos muestra la historia de un hombre tan malo, pero tan malo. Diga conmigo, malo. Así es usted también. La Biblia muestra la historia de un hombre malo llamado Acab. La Biblia dice, aquellos que han leído la Biblia, no hubo ningún otro profeta, se excedió a todos los reyes Acab para hacerlo malo. Fue tan malo ese hombre que mandaba matar gente para apoderarse de lo que ellos tenían. Era tan malo que había metido paganismo, idolatría, y había permitido que él y su esposa hicieran errar y pecar a Israel. Tan malo que le dio la espalda a Dios y empezó a adorar a los Baales, a los Aceras, a los dioses paganos, a los dioses de los amorreos que Dios había abominado y le había dicho al pueblo de Israel que no lo hiciera. Era tan malo ese hombre, hermanos, que no, la Biblia no registra a otro hombre tan malo como él, al cual el profeta Elías vino y lo confrontó y le dijo: viene juicio. Y él no se quiso arrepentir en esa ocasión, y Dios le dijo: voy a traer juicio sobre esta nación por tus pecados y los pecados de toda esta nación. Y Dios trajo 3 años y medio de sequía por causa de los pecados de Acab y del pueblo de Israel. Y él continuó haciendo lo malo al punto que excedió. Y si usted va al primer libro de Reyes, capítulo 21, solo voy a leer 3 versículos de ahí, usted lo puede leer en casa para que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Dice la Biblia que Dios viene y le dice en los textos del contexto que voy a leer: dile a Acab, le dice Dios a Elías, que voy a destruirlo completamente y que de su descendencia nadie más se va a sentar en el trono de Israel. Hermano, cuando este hombre escuchó que todo el castigo que venía sobre él, hermano, miren lo que dice la Biblia, verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado, ¿qué dijimos que era humillación? Arrepentimiento. En otras palabras, está diciendo: por cuanto se ha arrepentido delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios detuvo el castigo y el juicio que venía para que lo viera Acab. Pero cuando él se humilla y reconoce, Elías lo envía, lo confronta y le dice: Dios te dice que va a venir sobre tu casa, viene esto, viene aquello, y de tu descendencia nadie más se va a sentar en el trono de Israel, por cuanto has pecado abominablemente delante de Jehová tu Dios. Cuando ese hombre escucha eso, ¿saben qué dice la Biblia? Se quebrantó y cayó, así puedo pensar yo, cayó de rodillas: Dios mío, he pecado contra ti. Se cubrió de cilicio: perdóname. He hecho lo grave delante de ti, Señor. Sé que he hecho cosas abominables. Me humillo, me arrepiento. Cuando Dios vio a Acab que hizo eso, ¿saben qué Dios le dice? Elías, ¿no has visto acá cómo se ha humillado? Ve y dile que no voy a traer el juicio en sus días, sino lo voy a traer en días de su hijo. Es que cuando los arrepentimos delante de Dios, no importa si tus pecados fueren como la grana, dice Isaías 1:18, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana. Eso es lo que Dios hace cuando hay un corazón arrepentido delante de Dios. El castigo que Dios iba a enviar, Dios lo detiene. Pero cuando hacemos lo malo y no nos arrepentimos, y en vez de arrepentirnos endurecemos nuestro corazón delante de Dios, y Dios nos habla, y Dios nos habla, y Dios nos dice, y persistimos en lo malo, y persistimos en seguir ofendiendo, y en el pecado, y en hacer lo malo delante de Dios, entonces la Biblia dice que a Dios no le queda otra opción que traer el juicio y el castigo. Ve y lee Romanos 2, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios es tan bondadoso que Dios no quiere que nadie perezca. Léelo en la Biblia, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardar. Él es paciente para contigo,
Él no quiere que tú te mueras en ese pecado en el cual estás. Él no quiere que tú perezcas en ese pecado. ¿Por qué el Señor no viene? Porque te está dando oportunidad a que te arrepientas. Por eso el Señor es bueno. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero el verso 5 dice: pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesora juicio. Para el día del juicio y la revelación del justo juicio de Dios. Eso sucede cuando yo estoy haciéndolo mal y Dios me habla y Dios me dice: hijo, Walter, no hagas esto, y yo lo sigo haciendo y yo lo sigo haciendo, y si yo no me arrepiento, Dios trae juicio. Pero en el momento que yo caigo de rodillas y me arrepiento delante de Dios, no me importa que, escúcheme, y es ahí donde se cumple la palabra de Dios, no importa que todo el mundo te señale y te critique, pero la Biblia a mí me dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te ha justificado, no hay nadie. Pero eso requiere arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, el juicio que Dios iba a traer sobre mi casa y mi familia, o sobre usted y su familia, Dios lo detiene, porque Dios dice: se ha arrepentido. Se ha arrepentido de su maldad. Se ha reconocido sus pecados. ¿Por qué? Porque cercano está Jehová, Salmos 34, 18, a los quebrantados de corazón. Y Él salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios. Dios está tan cerca de ti, tan cerca que cuando tú te arrepientes, el diablo te señala y el diablo te dice: mira lo que has hecho, eso no tiene perdón de Dios, mira cómo está, mira esto y lo otro, y eso hace que tú te hundas más. Pero en el momento que tú abres tu corazón y lo confiesas con tu boca: Dios mío, he pecado delante de ti, me arrepiento, te pido perdón, está Dios tan cerca que rápido Él te toma con los brazos y te abraza y te arropa y te dice: hijo, hija, eso era lo que yo estaba esperando de ti. Yo no voy a rechazar un corazón arrepentido delante de mi presencia. Así es Dios. El arrepentimiento detiene el juicio y el castigo de Dios. ¿Me das unos minutos más? Nínive. Usted conoce esa historia. Nínive era la capital del imperio de los sirios. Era donde estaba el cuartel general, donde se hacían todas las estrategias de guerra, las operaciones, donde se enviaban las órdenes para ir a guerrear y a pelear contra el pueblo de Israel y contra otros pueblos. Y Dios ahí envía a Jonás. Jonás sabe a dónde Dios lo está enviando. Y la Biblia dice que Nínive era una nación grande, 120,000 personas, dice el capítulo 3, que habían ahí. Y era gente mala. Cuando Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, él se va a Tarsis, se va a Jope y va a otro lugar. Y Dios lo alcanza con una tormenta. Hay tormentas que son necesarias para que nos hagan volver a Dios. Y en esa tormenta Dios viene y usa un pez y lo va a tirar allá a la orilla del mar. Y en el capítulo 3 viene palabra de Jehová otra vez a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive y precona contra ella el mensaje que yo te voy a decir. Y la Biblia dice: y era Nínive de extremo 3 días de camino, de un extremo a otro. Y Jonás empezó a caminar en un día y empezó a decir: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y empezó a caminar. Y el mensaje llegó a la población. Y Dios había dicho: Nínive, te voy a castigar por tu maldad, por tu pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que el rey de Nínive y todo el ejército y toda la población, él empezó a pregonar: hombres y mujeres, niños y animales, todos, no gusten comida alguna, arrepiéntanse de la rapiña que hay en sus caminos, de la maldad que hay en el corazón, arrepiéntanse delante de Jehová y tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Y se arrepintieron. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Alguien me dice: porque el arrepentimiento detiene el juicio y el castigo de Dios. Por eso vuelvo a decirte: si tú no te arrepientes después de haber escuchado estas palabras y sigues haciendo lo que estás haciendo, escúcheme, Dios es bondadoso, pero también Dios es severo. Dios nos habla con bondad. Bueno y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también Dios es amor. Yes. Y si tú, que quizás hoy puedas estar practicando un pecado de años, si hoy no te arrepientes después de haber escuchado esta palabra, la Biblia lo dice, Romanos 2:5, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido vas a alcanzar
el castigo de Dios. Amén. Pero cuando tú en ese momento, tú te arrepientes y te humillas delante de Dios y reconoces tu pecado, Dios viene y detiene el juicio. Y termino. El arrepentimiento trae perdón y restauración. El arrepentimiento trae perdón y restauración. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo perdonaré primero su pecado. Y luego la palabra sanar que aparece ahí, sanaré, es la palabra restaurar. Restauraré su tierra. Lo primero que Dios hace cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios detiene el castigo. Ese castigo que estaba para venir a tu casa, para venir a tu vida o a tus hijos, Dios lo detiene y dice, no lo voy a enviar porque vi que se arrepintió. Y cuando tú te arrepientes, ¿saben qué es lo que Dios hace? Dios dice, voy a restaurar. Y cuando Dios decide restaurar, no hay nada que pueda impedir la restauración de Dios. Nada. Y cuando tú y yo nos arrepentimos delante de Dios y confesamos nuestro pecado, Dios viene, detiene el castigo y Dios dice, voy a restaurarte. Y quizás el diablo dice, Señor, ¿cómo tú estás? Ya me pidió perdón y yo lo he perdonado, porque yo he establecido en mi palabra, dice el Señor, que todo aquel que se arrepiente de sus pecados delante de mí, yo lo perdono. Yo lo perdono. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Si tú te humillas y te arrepientes delante de Él. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Probablemente quizás tú no has robado, quizás no has cometido algún crimen, un asesinato, quizás no has hecho cosas como el mundo las cataloga, las encajona en lo más grande, en lo más mediano. Para Dios pecado, como siempre he enseñado, pecado es pecado. Pecados que llevas dentro de tu corazón, que llevas ahí guardando en tu corazón. Envidias en contra de alguien. ¿Saben ustedes que la envidia son prisiones de oscuridad? Celos son prisiones de oscuridad que no te dejan avanzar en la vida cristiana. Pero cuando nos arrepentimos, hermanos, la presencia de Dios fluye en nuestra vida. Mire, mientras yo mantengo oculto mi pecado y no se lo confieso a Dios, el diablo tiene autoridad sobre mi vida. En el momento que yo me humillo y me arrepiento y confieso mi pecado delante de Dios, el diablo queda sin autoridad sobre mí. Así es el enemigo. Porque en el momento que el diablo quiere venir a acusar nuevamente, Señor, ya me perdonó. Él perdonó mi pecado. Él fue propicio para mi vida. Pero para ello necesitamos arrepentirnos. Probablemente este mensaje quizás has tenido años de no escuchar sobre el arrepentimiento. Y quizás hay áreas en tu vida de las cuales hoy necesitas arrepentirte. Quizás hay cosas en tu vida, a veces orgullo espiritual en nuestro corazón. El considerarnos mejor que los demás. El considerarme, Dios me está usando más a mí. Y yo tengo mejor gracia. Y yo tengo más esto. Y yo tengo más lo otro. A veces son pecados de orgullo espiritual en nuestra vida. Que eso impide y estorba para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo le invito a que se ponga de pie. Si Dios ha hablado a su vida, y usted que nos está escuchando allá desde casa, si Dios le ha hablado a su vida, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El pecado es humillarnos delante de Dios. El arrepentimiento es me humillo delante de Dios. Reconozco mi condición. Me vuelvo de mi mal camino y lo confieso al Señor y me aparto, dejo de seguirlo haciendo. Cuando yo me arrepiento delante de Dios, Dios detiene el juicio y el castigo que venía sobre mí. Cuando yo me arrepiento de mi pecado, Dios sana y restaura. Perdona y restaura mi vida. Yo no sé cuál sea la situación de usted que nos está escuchando, pero hoy es un buen día, es un buen momento para que usted rinda su corazón a Dios. Quizás nadie sabe lo que usted puede estar haciendo en privado, pero Dios sí lo sabe completamente. Y si hoy usted en este momento, allí donde está, no importa lo malo que haya hecho, no importa el pecado que haya hecho, la Biblia dice que si es tan negro, Dios lo va a emblanquecer. No importa el color o el tamaño, para Dios no hay nada imposible. Y si usted ahí quisiera abrirle su corazón a Jesús, invitarlo a su vida, puede decirle: Cristo, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Me humillo delante de ti y te confieso
como mi Señor y mi Salvador. Si usted ha hecho esta oración, escríbanos. Queremos orar por usted. Y si en algún momento tenemos la oportunidad de conocerles, nos daría mucho gusto poderle conocer. Que Dios le bendiga ricamente.